Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Shalom, shalom. Mi nombre es Alex Hernández y este canal se llama Alex Atalmit porque aquí nos dedicamos a estudiar todo el contexto hebreo de la Biblia. Esta parashá va a tocar varios temas. Entre ellos va a tocar el tema de la purificación por medio de las cenizas de la vaca roja o la vaca bermeja, la muerte de Miriam, la protesta del pueblo por la falta de agua, la orden de traer agua por medio de hablar a la roca dada por el Eterno. Moshe y Aarón erran y son castigados. Moshe pide al rey de Edom atravesar por su territorio. La muerte de Aarón, la guerra contra el cananeo rey de Arad, el cántico del libro de las guerras de Adoshem y la batalla contra Sihón. Vamos a comenzar. Es probable que por el tiempo y por la cantidad de información, esta porción en el Midrash tiene 51 páginas. Solamente tocaremos al menos un par de puntos en dos entregas. Esta es la primera. Comenzamos. El Midrash comienza hablando de todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro entendimiento. Generalmente las mitzvot, o sea, los mandamientos de la Torá, pertenecen a una de tres categorías. Edut, que significa testimonios. Si una mitzvah, o sea, un mandamiento, testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra fe, emuná, es llamada edut, testimonio. Ejemplos son las mitzvah, la mitzvah de observar el Shabbat, es una de los edut, la cual atestigua nuestra creencia en que el Todopoderoso creó el mundo en 6 días, observar los Yamim Tovim, que son los días de festividad, porque ellos conmemoran Yetziat Mizraim, es decir, el éxodo de Egipto. Las mitzvot, por ejemplo, de los tzitzit, que son estos flecos, como algunos les llaman, que son algunos hilos que salen de las ropas con 4 esquinas, y tefilín, que son las filacterias, las cuales se ponen en el brazo, cerca del corazón, se amarran a la mano y también se ponen en la frente como frontales entre los ojos, las cuales demuestran nuestra creencia en la soberanía del Todopoderoso. Como segunda categoría tenemos las leyes civiles que se llaman mishpatim. Son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de la sociedad humana. Ellas incluyen, por ejemplo, la prohibición del robo y asesinato. También tenemos ordenanzas divinas que entran en la categoría de hok, en plural se dice hukim. Caen aquellas mitzvot cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Hay numerosos ejemplos de Hukim, pero el Midrash enumera 4 acerca de las cuales la Torah declara explícitamente. Es un hok. O sea, la Torah dice, te ordeno hacer esto, es un hok. Dado que ellos contienen elementos aparentemente contradictorios, están expuestos a ser ridiculizados por el pensador racional. La Torah, por consiguiente, aconseja al judío decirse a sí mismo, es un hok, yo tengo derecho a cuestionarlo. Los 4 hukim son, el primero es ibum, un judío que desposa a la esposa de su hermano en vida de su hermano, o aún después de la muerte del último, incurre en la penalidad de karet, o sea, es cortado del pueblo voy a repetirlo un poco, si un judío se desposa con la esposa de su hermano, o aún después de la muerte del último, tiene que ser cortado del pueblo, siempre que su hermano tuviera hijos. Es decir, cuando no está mal, si la viuda de su hermano no tiene hijos, es una mitzvah casarse con el hermano. A este mandamiento se le llama ibum. Dado que la lógica puede encontrar este cambio de posición difícil de aceptar, el pasuk enfatiza, y vosotros guardaréis mis hukim. Esto está escrito en Vayikra 18:26. Vayikra es Génesis, Éxodo, Levítico. El segundo hok es el de shatnes. Shatnes, dice la Torá, prohíbe el uso de una vestimenta que contiene una mezcla de lana y lino. No obstante, es permisible usar una vestimenta de lino a la cual tzitzit de lana son fijados. Para que nosotros no cuestionemos esta excepción, la Torá declara, concerniente a la mitzvah de shatnes, vos mantendréis mis hukim. Vayikra 19:19, o sea, Levítico 19:19. La tercera ley es Seir Lazazel. El macho cabrío de Azazel, enviado a la muerte como parte del servicio de Yom Kippur, Yom Kippurim, purificaba a aquel al Israel de sus pecados mientras impurificaba a la gente que lo llevaba. Esta ley
Es por consiguiente llamada un Hok eterno. Vaikra 16:29. Y 4. La de la Pará Adumá, la vaca roja. Las cenizas de la Pará Adumá purifican a un miembro de Israel que esté impuro, tamé, mientras vuelven tamé a todo lo que se involucra en la preparación. Va de nuevo. Las cenizas de la Pará Adumá purifican a un judío que está impuro, mientras vuelven impuro a todo el que se involucra en su preparación. Como que no tiene lógica, pero por eso se le llama Huk. Dado que esto también desafía la lógica, la Torá presenta el tema con las palabras: este es el Hok de la Torá. Nosotros debemos aceptar la mitzvah como una ordenanza divina. No obstante, Hukim no son leyes sin razón, más bien, su lógica es divina. Los más grandes de entre nuestro pueblo pudieron comprender algunas de ellas. Así, la racionalidad tras las leyes de la Pará Adumá le fue divinamente revelada a Moshe. Por otra parte, el rey Shlomo, quien investigó las razones tras las mitzvot y encontró explicaciones para todas, manifestó que esta mitzvah era incomprensible. Shlomo, el rey, descubrió que para las bestias, el shohet, que es la faena ritual para desvivirlas, que es cortar la tráquea y el esófago, mientras para las aves, cortando solo con uno de estos órganos basta, y el pescado no necesita ser ritualmente sacrificado en absoluto. No obstante, él confesó: yo pensé que alcanzaría sabiduría, pero ella, o sea, el entendimiento de la mitzvah de la Pará Adumá, está lejos de mí. Kohelet 7:23. Kohelet creo que es Eclesiastés. Para apreciar completamente sus palabras, exploremos el alcance y profundidad del conocimiento de Shlomo. Ahora el Midrash nos va a relatar un fragmento de primer libro de Reyes 5:9. Y Elohim dio a Shlomo muchísima sabiduría y entendimiento y amplitud de conocimiento como la arena que está en la orilla del mar. Este versículo implica que la sabiduría de Shlomo era equivalente a la sabiduría colectiva del pueblo hebreo, que eran tantos como la arena a la orilla del mar. La capacidad de su intelecto era superior a la de aquella de toda otra persona y por consiguiente él podía entender lo que estaba en la mente de cada uno. Consecuentemente, su juicio era verdadero en casos donde los hechos eran oscuros, como se enseña en la siguiente historia. 3 mercaderes judíos estaban en su viaje juntos cuando Shabbat llegó. Ellos decidieron enterrar su dinero en un cierto lugar, descansar hasta después de Shabbat, desenterrarlo y continuar su camino. En la oscuridad de la noche, mientras sus compañeros dormían, uno de ellos se aproximó al lugar del escondite sigilosamente, desenterró el dinero y lo ocultó en otra parte. Buscando su dinero después de Shabbat, los mercaderes se dieron cuenta de que él había desaparecido. Dado que nadie más sabía del lugar secreto del escondite, uno de ellos debía haber robado el tesoro. ¿Pero cuál? Cada uno acusó al vecino diciendo: tú eres el ladrón. Incapaces para determinar cuál de ellos era culpable, decidieron viajar a Jerusalén para someter el caso a Shlomo. Shlomo escuchó cuidadosamente su narración y les ordenó retornar al día siguiente. Cuando ellos retornaron a la corte, el rey declaró: yo sé que vosotros sois astutos mercaderes. Antes de juzgar vuestro caso, deseo oír vuestra opinión sobre un problema diferente que me fue presentado. Los 3 escucharon atentamente mientras Shlomo relataba el siguiente incidente. Un muchacho y una muchacha crecieron en la misma vecindad y se prometieron mutuamente no desposar a nadie sin el consentimiento del otro. Más tarde, ellos se mudaron y se perdieron de vista uno al otro. Cuando la muchacha llegó a una edad casadera, se comprometió con un hombre joven en su nueva ciudad. No obstante, ella no se había olvidado de su promesa de la infancia. Cuando el tiempo de la boda se acercó, vendió sus pertenencias personales a fin de recaudar efectivo y salió a un lugar de viaje a su ciudad natal para buscar a su anterior vecino. Ella viajó a su ciudad, lo encontró y explicó que era la novia de algún otro. Solicitó que él la liberara y en cambio aceptara el dinero que ella había recaudado. El hombre joven apreció las penas que ella había sobrellevado para ser leal a su promesa. A pesar de que lo encontró difícil, le dijo que estaba libre para casarse con el novio. Él declinó el dinero que ella ofreció y ella partió en paz. El solitario viaje de retorno fue tan peligroso para la joven muchacha, lo mismo que había sido su viaje fuera del hogar. Al viajar por una vecindad desierta, un anciano se arrojó sobre ella desde detrás de un arbusto, le robó su dinero y amenazó que la maltrataría por su propio placer.
Por favor, escuchadme, le suplicó la muchacha. Vos sois un anciano. ¿Por qué os acarreáis esta pavorosa culpa poco antes de ser convocado ante el juez eterno? Toma mi dinero, pero permitidme retornar a mi novio sin sufrir abuso. Ella le relató su historia y concluyó. Mi amigo de la infancia ciertamente tuvo más dificultad en liberarme que la que vos tenéis. Él es el joven y alegaba un derecho hacia mí. Vos, un anciano, deberéis aprender de él a controlaros vos mismo. El ladrón fue conmovido por su narración, no le hizo daño y restituyó su dinero. Ahora concluyó Shlomo. Un poderoso rey me ha planteado la siguiente pregunta. ¿Quién es el verdadero héroe de la historia? ¿La muchacha, el hombre joven o el ladrón? Deseo oír vuestro parecer sobre la materia. La muchacha es extraordinaria, replicó el primer mercader. Imagínate, emprender un largo y peligroso viaje para cumplir su promesa. Yo admiro al hombre joven, observó el segundo. Él actuó noble y desinteresadamente. La acción del ladrón es de lo más sorprendente, comentó el tercer mercader, pues de tener en su posesión a ambas, la muchacha y el dinero, él no solo liberó a la muchacha, sino incluso retornó el dinero. ¡Aprendedlo!, gritó Shlomo. Todo lo que él piensa es dinero. Aún escuchando este relato, en su corazón él deseó el dinero de la muchacha. Cuando tuvo una oportunidad de tomar dinero para sí, él ciertamente lo hizo. Arrestadlo y azotadlo. El mercader fue apresado e inmediatamente confesó su culpa. Shlomo fue competente en todas las ciencias, sobrepasando a sus antepasados. Por ejemplo, su conocimiento de animales fue más grande que aquel de Adán, quien había nombrado a cada especie de acuerdo con sus características esenciales. Su entendimiento de astronomía sobrepasó a aquel de Abraham, un maestro en aquella ciencia. Su pericia en asuntos de Estado excedió a aquella de Joseph, él mismo un hábil legislador. Él fue también un mejor lingüista que Joseph, que hablaba 70 lenguas. Shlomo eclipsó a los reyes y naciones de su tiempo en todas las ramas de la ciencia. A pesar de que los reyes egipcios estaban orgullosos de su conocimiento de astrología, la competencia de Shlomo fue superior, como se ejemplifica en el siguiente incidente. Cuando Shlomo estaba a punto de construir el Beit HaMikdash, sagrado templo de Jerusalén, pidió al rey egipcio faraón Nejo enviarle artesanos. El faraón solicitó a sus astrólogos adivinar cuáles de sus súbditos estaban destinados a morir aquel año. Subsecuentemente envió a Shlomo una dotación de desdichados trabajadores. No obstante, tan pronto como los artesanos de Mizraim arribaron, Shlomo se dio cuenta de su secreto. Él ordenó que les fueran entregados mortajas blancas y se los enviara de regreso a su tierra natal con un mensaje al faraón Nejo. Aparentemente, dice el mensaje, careces de mortajas para enterrar a vuestros muertos. Yo estoy, por tanto, enviándoos algunas para vuestros trabajadores. La sabiduría de Torá de Shlomo era inmensa. Sobrepasaba a aquella de la generación entera en el desierto, conocida como la generación del conocimiento. Él sabía detalles de Torá que incluso Moshe no conocía. La grandeza de Shlomo en Torá es evidente en los 3 maravillosos y santos libros de los que él fue autor con Ruach HaKodesh, inspiración divina. El primero fue Kohelet, que se conoce como Eclesiastés, Mishle, que se conoce como Proverbios, y Shir HaShirim, que se conoce como el Cantar de los Cantares, que fueron incluidos en el Tanaj. También compuso algunos de los salmos del Tehilim. Él hizo querida la Torá al pueblo porque pudo ilustrar el significado de cada alajá con más de 3000 parábolas y citar 1005 diferentes razones para cualquier ordenanza rabínica. Cuán profunda, pues, es la mitzvá de Pará Dumá, si Shlomo, el más sabio de todos los hombres, declaró: yo la estudié y me esforcé por entenderla, pero ella está fuera de mi alcance. En verdad, aún aquellas mitzvot de la Torá que parecen entendibles son hukim. Su verdadero significado y significación están por lejos más allá del intelecto del hombre. Ahora, el Midrash va a relatar las leyes de Pará Dumá, que es la vaca roja. En el 1 de Nisan de 2449, el último día de inauguración del Mishkan, conocido como el tabernáculo, Adoshem le reveló a Moshe las leyes relativas a las personas impuras que son expulsadas del campamento y las leyes de pureza de los Kohanim. Adoshem le enseñó cómo es alcanzada la purificación de los diferentes tipos de impurezas, o por inmersión en una mikvah,
que es una pileta de inmersión, o en un manantial surgente, y así sucesivamente, así como los sacrificios que consuman el procedimiento de purificación. Cuando Hashem le enseñó a Moshe que un miembro de Israel se vuelve tamé, o sea, impuro, por tocar un cuerpo muerto, Moshe preguntó, ¿cómo se purifica de su tumá? O sea, ¿cómo lo limpiamos? El Todopoderoso no contestó su pregunta y el rostro de Moshe se oscureció de pena y vergüenza. No puede haber más gran dolor para un Talmid Jajam, cuyo objetivo de vida es perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento y cumplimiento de la Torá, que ser negado del conocimiento del que busca. Más tarde aquel día, Adoshem resumió el tema, explicándoles a Moshe y Aarón: si alguien se volvió impuro por contacto con un cadáver, debe ser salpicado con una mezcla especial de agua y cenizas de una vaca roja. El Todopoderoso los instruyó en las leyes de la Pará Dumá. La Pará Dumá es adquirida del tesoro del Beit HaMikdash, de un fondo conteniendo las donaciones anuales de medio shekel de cada miembro de Israel. 2. Para calificar como una Pará Dumá, una vaca debe tener al menos 3 años, es decir, que sea lo suficientemente madura para tener cría. 3. Su color debe ser completamente rojo. Aún 2 pelos de otro color la descalificarían. 4. El animal también es descalificado si fue alguna vez enjaezado a un yugo, aun si no realizó labor. Aquí hay una anotación del Midrash que dice: de acuerdo con Al-Shich, Moshe se avergonzó por consideración a Aarón cuando Adoshem no replicó. Él pensó que, partiendo en el Geta Egel, o sea, el pecado de oro, del becerro de oro, Aarón había traído de regreso al ángel de la muerte del pueblo de Israel y sería eternamente estigmatizado a menos que Adoshem prescribiera un modo de purificarse de la tumá causada por la muerte. En verdad, Adoshem demoró su respuesta como una demostración de bondad hacia Aarón. La primera vez que él dirigió la palabra a Moshe, Aarón no estaba presente. Adoshem, por consiguiente, esperó hasta que Aarón también estuviera presente y entonces dirigió el discurso de la parashá de Pará Dumá a ambos, como está escrito en Bamidbar 19.1, es decir, Números 19.1. Esto hizo público el hecho de que él había perdonado a Aarón por haber participado del pecado del becerro de oro. También indica el Midrash: de acuerdo con un criterio de nuestros sabios, la parashá de Pará Dumá fue comunicada a Moshe en el 1 de Nisan. ¿Por qué entonces la Torá la ubicó en Parashat Hukat? De acuerdo con Pesikta Sutrata, desde que Korah ridiculizó el proceso de purificación de los Leviim, después de finalizar la narración de la rebelión de Korah y sus consecuencias, la Torá explica la mitzvah fundamental de que la purificación es lograda por medio de la Pará Dumá. Ahora, continúa el Midrash. Habiendo buscado por todas partes una vaca completamente roja, el Sanedrín, o sea, la asamblea, le fue finalmente informado que tal vaca era propiedad de cierto no judío. Esto es un relato. Esto que nos va a contar el Midrash es un relato muy famoso que nos enseña cómo una Pará Adumá fue encontrada y después cómo termina, como spoiler, todo termina mal. Entonces, relata que un no judío, algunos habían visto que un no judío poseía una vaca roja, entonces enviaron delegados para intentar adquirirla. El propietario dijo: por un buen precio estoy dispuesto a vender el animal. Dadme 400 piezas de oro. Vos lo tendréis, le prometieron los jajamim. Nosotros retornaremos con el dinero. Ellos se fueron para obtener del Sanedrín los fondos necesarios. Mientras tanto, no obstante, el no judío contó a sus amigos acerca de la venta potencial y descubrió cuán extraordinario y precioso era su animal. O sea, él no sabía el tesoro que tenía. Al ser no judío, no sabía cuán sagrado era esto y no sabía el valor real, por así decirlo. Cuando los delegados retornaron con la suma acordada, el gentil les dijo: he cambiado de opinión, ya no vendo mi vaca. Entonces los jajamim dijeron: nosotros estamos dispuestos a pagar un precio más alto. ¿Quieres otras 5 piezas de oro? Y el gentil les contestó: no la venderé. Entonces jajamim, ¿qué dijeron? Tomad 10 piezas de oro más. Vosotros no podéis tenerla, repitió el gentil. ¿Qué dijeron jajamín? Os pagaremos 20 piezas de oro extra, dijeron ellos. Fuera de la cuestión, dijo él. O sea, no. Él no quería. Él quería sacarles más dinero, ¿no?
Los miembros del Sanedrín elevaron su oferta hasta que el hombre finalmente accedió a la venta por una adicional de 100 piezas de oro. Algunos dicen una adicional de 1000 piezas de oro. Los sabios le dijeron que retornarían con la cantidad total e irían por el animal al día siguiente. Después de que hubieron partido, el gentil dijo riendo a un vecino: ¿Sabes tú por qué estos judíos insistieron en adquirir esta vaca particular? Ellos la necesitan para sus ritos religiosos porque nunca fue enjaezada a un yugo. No obstante, les jugaré un pequeño truco. Aquella noche, el Rasha, o sea, malvado, tomó su vaca roja, la enjaezó y aró con ella. A la mañana siguiente, los benjamín retornaron y antes de pagar examinaron nuevamente el animal. Ellos sabían que una vaca que no fue nunca enjaezada a un yugo es reconocible por dos cosas. Número 1. Dos pelos determinados sobre su cuello están derechos mientras no fueron tocados por un yugo, pero se doblan una vez que un yugo es puesto sobre el animal. Y 2. Los ojos de un animal no uncido están fijados. Después de que fue uncido, parpadean porque el animal tuerce los ojos para ver el yugo. O sea, como que queda como que sus ojos tratan de ver, entonces ya no están alineados los ojos hacia adelante. Es decir, los ojos se van para atrás y como que se separan uno de otro. Haz de cuenta hacer viscos, pero al revés. Esta vaca inmediatamente se dieron cuenta tenía los signos de un animal uncido. Quedarás con la vaca, le dijeron al gentil. Nosotros ya no la necesitamos. Aún la boca blasfema de este rasha reconoció: bendito es quien escogió esta nación. Abatido al perder la fortuna que podía haber ganado, el gentil se desvivió. El Cohen sacrifica la vaca fuera del campamento. Durante los años en el desierto era sacrificada fuera de todos los 3 campamentos. Recuerden que habían 3 campamentos: campamento de Israel, campamento de los Leví y campamento de los Kohanim. Entonces, fuera de estos 3 campamentos, el Cohen sacrificaba. Y en el tiempo del Beit HaMikdash, sobre el monte de los olivos, dado que esta montaña es considerada fuera de Jerusalén. Acaba de caer el shekel de unas cosas. Él colecta algo de la sangre de la vaca en su mano izquierda, sumerge su índice derecho dentro de ella y la salpica en la dirección de la entrada del Eijal, la cual puede ver desde la montaña. Un fuego es encendido y el Cohen supervisa la quema de la vaca. Con una cuerda de lana roja, ata juntos una vara de cedro y algo de hisopo y pregunta a todos los presentes: ¿Esta es una vara de cedro? Sí, replican ellos. ¿Esto es una vara de cedro? Pregunta él una segunda y una tercera vez. Él recibe réplicas afirmativas a las 3 preguntas. También pregunta 3 veces: ¿Es esta lana roja? Y se le responde cada vez afirmativamente. ¿Por qué esta ceremonia? No todos los tipos de hisopo, cedro y tintura roja son kasher para la pará adumá. A menos que todas las especies utilizadas satisfagan requerimientos halágicos, la mitzvá entera es inválida. De ahí que el Cohen enfatiza que ellas están todas de acuerdo. Va de nuevo. De ahí que el Cohen enfatiza que ellas están todas de acuerdo con los mandamientos de la Torá. Mientras la vaca está ardiendo, el atado conteniendo la vara de cedro y el hisopo es arrojado en su cadáver. Las cenizas de la vaca son divididas en 3 partes. Una es colocada en una cierta sección del patio del Beit HaMikdash, donde es preservada a fin de cumplir la mitzvah de que las cenizas de la pará adumá deben ser mantenidas para todas las generaciones. Una segunda parte es dividida entre los grupos de Kohanim que sirven en el Mishkan, para estar a mano para purificar a un Cohen que se volvió tamé por el ritual. La tercera parte es colocada en un lugar en el Monte de los Olivos para la purificación de Bené Israel. Quien quiera que fue comprometido en la preparación de las cenizas, por ejemplo, la persona que quemó la vaca, quien arrojó el atado dentro del fuego, quien recogió madera, quien tocó o transportó las cenizas, se vuelve tamé, o sea, impuro. Las cenizas de la vaca son mezcladas con agua fresca de manantial en un utensilio. Las aguas mezcladas con cenizas de la pará adumá son salpicadas por alguien que está él mismo puro de Tumat Amet sobre el judío que se purifica. Lo salpica en el 3er y 7º día de la purificación del individuo. Más aún,
Durante el séptimo día de la persona que está siendo purificada, debe sumergirse ella misma en una mikvah para consumar su purificación. Hasta este día, 9 vacas rojas han sido quemadas. La primera fue preparada por Elazar ben Aarón, bajo la supervisión de Moshe en el segundo día de Nisan de 2449. Moshe dirigió los pensamientos apropiados hacia ella porque Elazar no comprendía sus razones. Algunas de las cenizas de la Paradumá de Moshe fueron mezcladas con las cenizas de cada una de las posteriores, dado que la vaca de Moshe fue la única preparada con los pensamientos apropiados. Una bendición descansó sobre la porción de las cenizas de Moshe reservadas para la purificación. Ellas duraron hasta el tiempo de Esdra. Bajo la supervisión de Esdra, una segunda Paradumá fue quemada, una tercera y una cuarta bajo la guía de Shimon Atzadik, y 2 más en el tiempo de Yohanan Cohen Gadol. Desde entonces hasta la destrucción del segundo Beit HaMikdash, 3 parot adumot, o sea 3 vacas rojas, adicionales fueron quemadas. La 10ª será preparada por Mashiach, que él venga pronto. Así dice el Midrash literalmente, pero no sé ustedes, pero a mí me acaba de caer un poco de revelación con esto, ¿no? Vamos a continuar. Indicios acerca de la mitzvah de la Paradumá. A pesar de que la mitzvah, o sea, el mandamiento de Paradumá es insondable hasta el tiempo de que el Mashiach venga, yo agregaría hasta que Mashiach retorne, cuando Adoshem revela a su pueblo las razones para todas las mitzvot, incluyendo esta, y en particular es un misterio irresoluble cómo ella purifica a una persona impura mientras impurifica a una pura, la Torah nos da ciertos indicios. Y nos va a contar una historia. Un día, el pequeño hijo de la criada del palacio, mientras jugaba, ensució el inmaculado piso del palacio. ¿Dónde está la madre de este niño travieso?, gritó el rey. Que ella venga aquí y limpie a fondo la suciedad de su hijo. Similarmente, el Todopoderoso proclamó que la madre, o sea, en este caso hace referencia a la vaca, por así decirlo, expíe por la impureza creada por el becerro de oro. Por consiguiente, solo una hembra es aceptable como Paradumá, mientras que para otros sacrificios son elegibles ambos animales, macho y hembras. Ahora, viene una pregunta. ¿Cuál es el significado de este Midrash? Después de Matán Torah, o sea, de la entrega de la Torah, Adoshem elevó al pueblo de Israel por sobre el poder del ángel de la muerte. Dado que ellos ya no estaban sujetos a la muerte, la impureza asociada con la muerte desapareció de Kelal Israel. No obstante, con el pecado del becerro de oro, la muerte, y de ahí la impureza que ya produce, retornó a su medio. El Todopoderoso, por consiguiente, designó a la vaca como la madre del becerro para purificar la tumá, o sea, la impureza causada por su hijo. Los particulares de cómo esta mitzvah rectifica el pecado del becerro de oro están hermosamente expresados en Piyut, que es un poema por Rabí Elazar Akalir, recitado en las plegarias matutinas en el Shabbat que la parashá de Paradumá es leída. Comienza: nosotros no podemos expresar la grandeza de tus maravillas, nosotros no conocemos los límites de tus leyes. Por cambiar la gloria de Hashem por un becerro, los judíos perdieron el derecho a la expiación. Que su madre, la vaca, sirva como una expiación, sus rostros se enrojecieron del pecado. Que el quien es llamado brillante y rojizo, el Todopoderoso, Shir Ashirim 5:10, conceda expiación por medio de su madre de cara rojiza. Por humillarse ellos mismos ante una imagen defectuosa, sus anteriores defectos retornaron. En Matán Torah, en la entrega de la Torah, el pueblo de Israel fueron curados de todas las dolencias, pero cuando ellos hicieron el becerro de oro, sus defectos retornaron. Que su madre, que no tiene imperfección, venga para salpicar sus aguas a la nación de Israel, que es calificada hermosa y sin una imperfección. Shir Hashirim, Cantar los Cantares 4:7. Por sacrificar un becerro, ellos se rebelaron y abandonaron el yugo del cielo. Que la ley de su no uncida madre sea puesta sobre sus hombros como un yugo. Cumpliendo los decretos del Eterno concernientes a la Paradumá, ellos reaceptan la autoridad de Akadosh Baruj Hu. Por consideración al becerro de oro, ellos reunieron en derredor de un Cohen, que es Aarón, quien con eso incurrió en tal furia celestial que Adoshem deseó destruir. Esto está en Devarim 9:20. Continúa el poema.
que su madre sea entregada a un Cohen, así expiando por el pecado del Cohen. Como el becerro de oro fue quemado en fuego, así será su madre. Como fue molido hasta ser polvo, así será ella reducida a polvo y cenizas. Como el polvo del becerro fue mezclado con agua, así será el polvo y la ceniza de la vaca roja en el agua. Como 3000 miembros de Israel cayeron a causa del becerro, así 3 diferentes especias, madero de cedro, hisopo y una hebra roja, perecerán en el fuego de la vaca. Como el becerro de oro impurificó a personas puras, así la pará Dumá impurificará a una persona pura que la toque. Como el polvo del becerro de oro purificó al pueblo, Moshe forzó a los miembros de Israel a beber agua mezclada con su polvo, extirpando con eso a los pecadores, así su madre purificará a una persona impura. Como el pecado del becerro de oro es preservado para todas las generaciones, así es el agua de la vaca. A menos que uno vuelque su corazón como agua, él no es verdaderamente purificado por la salpicadura de agua. Pero, ¿qué debería el hombre comparado al pasto que se marchita enorgullecerse él mismo en relación a Kadosh Baruj Hu, el fuego ardiente? Los siguientes puntos también muestran la correspondencia entre la paraduma y el pecado del becerro de oro. 1. Dado que todos los hombres donaron dinero para construir el becerro de oro, se les requirió a todos ellos contribuir para la adquisición de la paraduma. Por eso es que el tesoro del Beit HaMikdash es una recolección de todos los miembros de Israel. Estos dineros provenían del tesoro, al cual incluía contribuciones anuales de medio shekel de cada miembro de Israel. Adoshem ordenó que la primera paraduma fuera quemada por el hijo de Aarón, Elazar, antes de que por Aarón mismo, porque Aarón había participado en el Geta Egel, o sea, en el pecado del becerro de oro. El enigma de la paraduma, porque ella simultáneamente impurifica y purifica, contiene una importante lección. Uno de los misterios filosóficos es la coexistencia de bien y mal, felicidad y tragedia en este mundo. ¿Por qué hombres justos son expuestos a agudísimos sufrimientos? Desconcertó profundamente aún a los más grandes profetas. Incapaces de explicar las contradicciones de la vida, las naciones gentiles adscribieron a su origen a deidades duales, una que acarreaba bendición a la humanidad y otra el mal. Por esta razón, los modernos alegan que el universo no tiene, Hasbe Shalom, un poder que lo gobierna. La Torá, no obstante, nos enseña en creer en una fuente de la cual todos los eventos, bien y aparentemente mal similarmente, emanan. Los aparentemente contradictorios elementos de la mitzvah de la paraduma nos enseñan a adscribir el misterio de la vida a las limitaciones de nuestro intelecto. En un nivel que trasciende nuestro entendimiento presente, todas las contradicciones desaparecen. Su esencia es un plan divino para nuestro último beneficio. La mitzvah enseña que nosotros debemos visualizar todos los aspectos de la vida con la misma actitud que debemos adoptar para la mitzvah en sí misma, Emunah. Es nuestro minhag leer cada año la parashá de Paraduma en el Shabbat anterior al mes de Nisan, en el tiempo del Beit HaMikdash. Todo miembro de Israel impuro necesitaba purificarse a sí mismo en Nisan, a fin de ofrendar el Korban Pesach. Por consiguiente, las leyes de purificación eran leídas justo previamente al mes de Nisan. Hoy, nuestra lectura de la parashá es aceptada por Adoshem como un sustituto parcial para el cumplimiento de la mitzvah. Llevamos 36 minutos, yo creo que es un buen tiempo, podemos continuar para tocar el tema del fallecimiento de Miriam y la desaparición del manantial de Miriam. Antes de llegar a ese punto, el Midrash nos va a relatar un poco sobre algunas leyes de limpieza ritual que se llaman Tumá, Betahara. Cada uno de los siguientes grupos pueden volverse tamé, o sea, impuros, bajo ciertas condiciones por contacto con una persona o animal que esté impuro. Las comidas, líquidos, vasijas y vestimentas, y por una persona no judía. Nosotros esbozaremos ahora las leyes básicas de Tumá de los grupos precitados. Comidas. Una comida puede volverse impura solo si se cumplen las siguientes dos condiciones. Ya no es nutrida por su rama o raíz. 2. Fue previamente tocada por uno de los siguientes 7 líquidos: vino, miel de abeja, aceite de oliva, leche, rocío, sangre o agua.
Siempre que estas dos condiciones fueran satisfechas y la comida más tarde toca a una persona o animal impuros, tal como el cadáver de un animal o el cadáver de ciertos reptiles, ella se vuelve impura. En el tiempo del Beit HaMikdash, si terumá o jalá se volvían impuros, al Cohen ya no se le permitía comerla. Había individuos que se abstenían de comer todo alimento tamé cuando era posible, aun si no eran sagrados para evitar errores o como un acto de especial kedushá, santidad. El siguiente punto son los líquidos. Si un líquido toca a una persona impura o el cadáver de un animal, se vuelve impura. Las vasijas y vestimentas. Vasijas y vestimentas se vuelven impuras, o sea, tamé, si son tocadas por una persona o animal tamé. Vasijas de cerámica, si en su interior ingresó algo impuro. Vasijas de metal o madera se purifican por inmersión en una mikvah. Platos de cerámica no pueden ser purificados. Es decir, también, digamos que se le tiene que hacer tevilá a las vasijas para que se purifiquen. Una persona judía se vuelve tamé por medio de lo siguiente: por contacto con, cargando o estando bajo el mismo techo con una persona muerta, órgano o miembro de un cuerpo muerto, o una vasija que toca un cadáver humano. Una persona que se volvió tamé de esta manera es calificada un av atumá, una fuente de tumá. Está impura por 7 días y a fin de ser purificada es salpicada en el tercer y séptimo día con las aguas de la paradumá. Después se sumerge en una mikve, hace tevila. Alguien que llega a tener contacto con un av atumá se vuelve tamé, pero su tumá es menos severa. Dura hasta el anochecer y él es purificado por inmersión en una mikve. Esta persona es calificada un Rishon Letuma, un portador primario de Tuma. Ahora sí, el Midrash va a entrar en materia y está un poco largo, pero creo que podremos alcanzar a cubrir el punto sobre la muerte de Miriam. El fallecimiento de Miriam y la desaparición del manantial de Miriam. En el 10 del mes de Nisan, del 40º año en el desierto, ocurrió una tragedia nacional. Cuando los miembros de Israel arribaron al desierto de Tzin, la hermana de Moshe, Miriam, falleció. Ella tenía 125 años de edad. Miriam había enseñado y guiado a las mujeres, al igual que Moshe y Aarón habían enseñado a los hombres. Ella fue una de las 7 profetisas conocidas. Miriam falleció sin dolor. La Shejinah, o sea, la divinidad, se le reveló, de ese modo atrayendo a su alma gozosamente de regreso a su fuente, Mitat Neshika. La narración de la muerte de Miriam sigue a las leyes de la Paradumá. A pesar de que su fallecimiento ocurrió en el 40º año en el desierto, mientras la Paradumá fue quemada en el 2º año, la Torá yixtapuso estos dos eventos para enseñar que la muerte de un tzadik logra expiación para Keilal Israel, así como lo hacen las aguas de la Paradumá. Tan pronto como Miriam falleció, Adoshem provocó que el manantial de Miriam desapareciera temporariamente, para que Bené Israel se dieran cuenta de que su manantial de agua había sido dado en el mérito de Miriam. Así, apreciando su grandeza, ellos harían duelo por la Tzadeket en una manera apropiada, o sea, por la justa Miriam, o sea, de que fue una mujer justa. La generación del desierto recibió 3 dones en mérito de sus 3 grandes líderes. En el mérito de Miriam recibieron un manantial. ¿De dónde? De la roca. En el mérito de Aarón, nubes de gloria. Y en el mérito de Moshe, el man. ¿Por qué están estos 3 líderes asociados con estas particulares dones? Ellos personificaron los 3 pilares que sostienen el mundo: la Torá, Abodá, que es el servicio, y los actos de bondad. Moshe fue el dador de la Torá y su maestro por excelencia. Por consiguiente, en su mérito, el pueblo de Israel recibió el man, cuya entrega diaria aliviaba la necesidad de ganarse la vida y cuya ingestión los asistía en el estudio de la Torá. Aarón personificó la Abodá, o sea, el servicio. Su devoción al servicio de los sacrificios trajo la Shejinah a Keilal Israel. Las nubes de gloria fueron, por lo tanto, provistas en su mérito, porque ellas representaban la Shejinah que moraba con el pueblo de Israel. Miriam sobresalió en el tercero de los 3 fundamentos: bondad. Desde su juventud se dedicó al bienestar de su pueblo. Aún como una niña pequeña, asistió a su madre como partera y llevó comida a los pobres.
A causa de su atributo de Gesed, que es bondad, Hashem proveyó a los miembros de Israel de agua, una necesidad vital. ¿Cómo recibían Bene Israel agua del manantial de Miriam? Esta milagrosa roca dadora de agua estaba siempre presente en el desierto con Bene Israel. Cuando el pueblo acampaba, descansaba en un lugar alto opuesto a la entrada del Ohel Moed, que es la tienda de reunión o la tienda de la cita. Cada uno de los 12 Nesim, o sea, líderes, la abordaba con su bastón y trazaba una línea desde el manantial hacia su tribu. Agua fluía a lo largo de las 12 líneas de las tribus de Israel, formando ríos entre una tribu y otra. Cada río era tan vasto que una mujer que deseaba visitar a una amiga de una tribu diferente necesitaba un bote si ella no quería mojar sus pies. El agua también circundaba mucho el campamento donde quiera que los Bene Israel acampaban. Pasto, árboles, vides, higos y granadas brotaban a su orilla. Las vides producían 7 diferentes sabores de uva. Bene Israel saboreaban en el agua y plantas producidas por el manantial de Miriam la bondad de Olam Haba, el mundo por venir. Ellos, por lo tanto, cantaron más tarde Shira acerca de este maravilloso manantial. Después de la muerte de Miriam, el manantial súbitamente desapareció. Sin agua potable para sus esposas e hijos, Bene Israel se encontraron con una gran aflicción. Moshe y Aarón, quienes estaban sentados y se dolían por su hermana, vieron tropeles de gente acercándose a su tienda. ¿Qué reunión es esta?, inquirió Moshe de Aarón. Replicó Aarón: ¿no son los judíos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob quienes realizan bondad como sus antepasados? Ellos vienen ciertamente para consolarnos, pensó. Aarón lo censuró. Moshe, ¿no puedes distinguir entre una reunión para un noble y una para una innoble fin? Si ellos se hubieran aproximado de una manera ordenada, con los ancianos al frente, seguidos por los oficiales sobre miles, sobre los cientos y así sucesivamente, tú podrías tener razón. Pero mira a esta multitud tumultuosa. Las palabras de Moshe instantáneamente demostraron ser ciertas. La desorganizada y excitada reunión que entraba en tropel dentro de la tienda comenzó a quejarse amargamente acerca de la falta de agua. ¿Por qué deberíamos nosotros sufrir tanto?, inquirieron ellos. Tú, Moshe, solías afirmar que nosotros somos castigados porque hay pecadores entre nosotros, que causan a la Shejinah partir. Ahora, sin embargo, los hombres de la generación del desierto han fallecido y aquellos de nosotros que permanecimos vivos somos dignos de entrar a Eretz Israel. ¿Por qué deberíamos nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado perecer de sed? Las inacabables pruebas son demasiados para nosotros de soportar. ¿Por qué no rezaste a Hashem? Nos llevará directamente a Eretz Israel antes de conducirnos a un lado o a otro en el desierto por 40 años. Nosotros hubiéramos preferido ser consumidos junto con la congregación de Korah o en la subsecuente plaga antes de morir ahora de sed. Tú te estás doliendo por una persona. En cambio, deberías estar de duelo por todos nosotros porque no tenemos agua. A pesar de que los miembros de Israel en su agitación estaban listos para lapidar a Moshe y Aarón, Hashem no consideró sus quejas contra ellos. Ellos las pronunciaron por dolor a causa de la sed, y Hashem no considera a alguien culpable por sus afirmaciones mientras está en dolor. Moshe y Aarón escaparon de la enfurecida multitud hasta la entrada del Ohel Moed y se echaron sobre sus rostros en plegaria. La nube de gloria apareció y Hashem censuró a Moshe. Mis hijos están sufriendo de sed, mientras tú estás ocupado en duelo. Encuentra la roca que fue el manantial de Miriam, ordénale emitir agua e invita a la congregación y sus bestias a beber. Moshe y Aarón pecan en las aguas de Meribá. Hashem dijo a Moshe: el pueblo será ahora testigo de un milagro que santificará mi nombre. Reúne a los justos, reúne a los sadikim y grandes personas ante la roca de la cual el agua fluía mientras Miriam estaba viva. Mándale proveer a los miembros de Israel de agua una vez más. Mientras estés parado con la santa congregación frente a la roca, enséñales a ellos una halajá, o sea, una ley judía, o un pasaje de Torah. Luego ordena a la roca emitir agua. El mérito del estudio de Torah comunal causará que produzca agua, como hizo en el mérito de Miriam. Más aún, todos aquellos que atestiguen el milagro aprenderán la gran lección de que
Si aún una dura roca obedientemente se vuelve un manantial, a instancias de Adoshem, nosotros los israelitas estamos ciertamente obligados a obedecer a Adoshem con felicidad y buena voluntad, y no porque nos sentimos compelidos a servirlos a él. Adoshem había advertido a Moshe llevar solo a los sadikim a la roca, pero Moshe, quien deseaba que todos vieran el milagro, reunió a la congregación entera de grandes a pequeños, incluyendo aún a los Erev Rab. Un milagro permitió a todo el pueblo pararse directamente delante de la roca, a pesar de que el área era demasiado pequeña para contener a todos. A algunos de entre los Erev Rab se les escuchó burlarse. ¿Quién dice que Ben Amram realiza un verdadero milagro? Debe haber una razón por la que él está determinado a dirigir la palabra a una roca particular. Quizás él sabe que la roca contiene humedad y puede por consiguiente producir agua. Moshe solía ser un pastor y está familiarizado con diferentes tipos de minerales. Veamos si puede realizar esta hazaña sobre una roca de nuestra propia elección. La mofa de los burlones hizo impresión sobre el pueblo, llevándolo a dispersarse en todas direcciones. El jefe de cada tribu alzó una piedra y demandó: Moshe, nosotros queremos agua de esta roca. Los Erev Rab proclamaron: a menos que nos des agua de la roca de nuestra elección, no queremos nada en absoluto. Moshe estaba extremadamente afligido. Él había esperado estudiar Torah junto a una solemne reunión de israelitas delante de la roca. Ellos entonces experimentarían por medio del impactante milagro que su estudio de Torah tenía el poder para cambiar las mismas leyes de la naturaleza. En lugar de ello, él encaraba una multitud de burlones que cuestionaba si un milagro real estaba a punto de suceder. Más aún, Moshe se dio cuenta de que la Shejiná estaba ausente. En la primera ocasión, cuando se le mandó golpear la roca de Refidim, él había percibido la Shejiná. La mofa del pueblo había causado a la Shejiná partir. Moshe estaba inseguro de cómo proceder. La atmósfera no era conducente al estudio de la Torah. ¿Cómo podía él enseñar a un pueblo que se rebelaba contra su maestro? ¿Y qué roca debía escoger? ¿Debería ignorar la demanda del pueblo y traer agua del verdadero manantial de Miriam? Si fuera así, los Erev Rab alegarían que él no realizó ningún milagro, o debería acceder a realizar el milagro por medio de una roca diferente. Si así fuera, él podría ser culpable de transgredir el mandamiento de Adoshem. Más aún, Adoshem podría juzgar al pueblo indigno de recibir agua de una roca diferente. Eran muchas preguntas en la cabeza de Moshe. Moshe decidió que él debía reprochar incisivamente al pueblo por desafiar descaradamente a su Rebbe. Se dirigió a ellos estrictamente. Escuchen ahora, ustedes rebeldes y tontos. ¿Por qué piensan que vuestro entendimiento es más grande que el de su maestro? Al comienzo del liderazgo, Moshe, el Todopoderoso, le había advertido en contra de encolerizarse con los miembros de Israel. Moshe se había guardado siempre a sí mismo cuidadosamente del enojo. No importaba cuán grandemente él fuera provocado. No obstante, ahora su reproche, a pesar de ser dicho para el beneficio del pueblo, traicionaba un sutil grado de enojo. Adoshem no lo perdonó por esto. ¿Por qué es el pueblo comparado a una nuez? Como dice, yo descendí en el jardín de nueces. Así dice Shir HaShirim 6:11. Si alguien intenta trepar a un nogal, es probable que se resbale y caiga a causa de su liso, resbaladizo tronco. Similarmente, los líderes de Kelal Israel están en una precaria posición porque si ellos denuncian al pueblo judío de alguna manera, son castigados. Porque Moshe censuró al pueblo diciendo: escuchad ahora vosotros tontos, él incurrió en pena de muerte. Porque Yeshayahu se quejó: yo moro en medio de un pueblo con labios no limpios. Él no fue salvado de ejecución a manos del rey Menashe. Esta tragedia ocurrió en la siguiente manera. Yeshayahu fue acusado de haber pronunciado profecías que contradecían las de Moshe y fue sometido a juicio en la corte del rey Menashe como un falso profeta. Vos profetizasteis, fue acusado. Yo vi a Adoshem sentado sobre un trono alto y exaltado. Así lo dice el libro de Isaías 6:1. Y continúa: a pesar de que vuestro maestro Moshe proclamó: ¿por qué un hombre no puede verme y vivir?
como dice Éxodo 33:20, preguntan, ¿cómo entonces osáis alegar que tú tuviste una visión de Adoshem en su trono? Y Yeshayahu pensó, aun si yo explico que mi visión no alcanzó el nivel de claridad al cual Moshe se refirió, ellos no aceptarán mi defensa, sino más bien me ejecutarán. Yo mismo debo salvarme por medios diferentes. Él pronunció el Shema Meforash, o sea, el nombre impronunciable, y fue inmediatamente ocultado en un cedro. Los ejecutores comenzaron a ver a través del árbol. Cuando la vista alcanzó la boca de Yeshayahu, el Shema Meforash no lo protegió porque él había hablado la Shonará contra Kelal Israel. Así, Yeshayahu fue muerto. Cuando Eliyahu, en su celo por Adoshem, denunció al pueblo hebreo diciendo, ellos han abandonado tu pacto, el Todopoderoso respondió, ve, unge a Elisha ben Shafat como un profeta en tu lugar. Antes que acusara a mis hijos, viaja a la ciudad de Damasco y acúsala. Había 365 templos idólatras en Damasco y sus habitantes adoraban a una deidad diferente todos los días, excepto por un día al año que consagraban a todas las deidades. Válgame el cielo. Rabí Abaú y Resh Lakish estaban viajando a la ciudad de Cesarea y Rabí Abaú comentó a su colega, antes de visitar aquella vecindad cuyos judíos blasfeman al Todopoderoso, nosotros deberíamos huir de allí. Resh Lakish levantó arena del suelo, llenó su boca y replicó, Adoshem no desea que un judío acuse a Kelal Israel. Moshe continuó reprochando al pueblo. ¿Produciremos agua de una roca respecto a la cual el Todopoderoso nos dio mandato? No dio mandato, perdón. Yo juro, escucharé a Adoshem y traeré agua de la roca que él ordenó. Moshe ordenó a la roca producir agua. No obstante, ella no obedeció. Ningún milagro ocurrió. Después de eso, Moshe golpeó la roca. Ante aquello, sangre comenzó a manar de ella. ¿Por qué la roca produjo sangre? El Todopoderoso estaba advirtiendo a Moshe cambiar su curso de acción urgentemente. Debía dirigir la palabra al pueblo bondadosamente, o si no, él perdería su vida. No obstante, Moshe falló en observar suficientemente el significado de la señal. Al ver sangre, los burlones inmediatamente tuvieron su observación lista. Todos nosotros tendremos que beber sangre. Adoshem ordenó a la roca. Tú hiciste tu deber. Ahora convierte tu sangre en agua. La roca obedeció, pero solo unas pocas gotas de agua brotaron de ella. Esto es comentario mío, queridas amigas y amigos. No tiene nada que ver con el Midrash, pero claramente aquí yo, bueno, al menos personalmente puedo ver una profecía, ¿no? Cada vez que leemos esta parashá sobre la roca, recuerdo que mi primer maestro de Torah nos decía que era la profecía de la roca representando a Mashiach. Que la primera vez la roca debía ser golpeada y la segunda vez va a ser, va a hablar, y haciendo referencia a, a que no debe ser azotada la segunda vez. Pero aquí también vemos con este Midrash, al menos desde las perspectivas donde nosotros estudiamos toda la Biblia completa con el contexto hebreo, que fue algo que la segunda roca, en este caso, tiene un efecto muy similar al sacrificio de Mashiach. Se le golpea y sale sangre, pero al mismo tiempo, posteriormente, también emana agua. Bueno, aquí voy a cerrar el paréntesis. Lo dejo a consideración y pensamiento de cada uno de ustedes, queridas amigas y amigos. El Midrash continúa. Los burlones exclamaron, Ben Amram, aparentemente tú solo tienes agua suficiente para nuestros pequeños bebés. Moshe entonces golpeó la roca una segunda vez. Ante aquello el agua salió a borbotones, formando una profunda corriente que inundó al pueblo y ahogó a los burlones. El golpe de Moshe simultáneamente llevó a cada roca individual en la región a producir agua. ¡Wow! Así, el Todopoderoso corrigió el Hilul Hashem, o sea, la profanación del nombre divino, creado
por el curso de acción de Moshe. Ahora era obvio que la aparición de agua no era una hazaña de Moshe, sino una maravilla sobrenatural, porque solo el Todopoderoso podía haber convertido todas las rocas en fuentes de agua. Pues bien, queridas amigas y amigos, Javerim Bejaverot, dejaremos hasta aquí el estudio de este Midrash. Hemos leído 23 de 51 páginas. El Midrash después va a continuar relatando cómo el Eterno decreta sobre Moshe y Aarón la muerte en el desierto, el castigo de Moshe y Aarón, que provee una clave a la narrativa de la Torah, y así sucesivamente conforme a la parashá de esta semana. Quiero invitarlos a que le den like, compartir, dejar sus comentarios. Quiero recordarles que yo no soy ni un rabino ni un pastor ni nada, soy un estudiante de a pie de la Torah. Esta es la primera parte de el Midrash de Parashat Jucat. Mi nombre es Alex Hernández, soy para ustedes un estudiante más de Torah y los sigo invitando a que sigamos estudiando todos juntos cada semana la Parashá. Tenemos de jueves a domingo Shacharit, que es la oración matutina, y en adelante estaremos haciendo estudios en vivo de la Parashá, es decir, ya el comentario, agarraremos tal vez o toda la Parashá o algunos temas solamente los viernes por la noche después de Kabbalat Shabbat. Les agradezco mucho, que tengan un gran día, buen día, buena tarde, buena noche, sea la hora que nos estén escuchando. Shalom, shalom, nos vemos en el próximo video.